Ahorita que mencionas eso, me acuerdo de que hoy amanecí con unos mensajes tuyos en el WhatsApp que me mandaste una foto justamente de esta experiencia tuya en San Sebastián, y entre esas fotografías hay una proyección en una plaza o en un espacio público de una película de los Coen. Me señalas que de manera gratuita, pero también una foto que tú tomaste bastante paparazzi de Tony Stark en persona, y se le ve la papadita a Robert Downey Jr. ahí antes de subirse a su auto e irse a no sé dónde. Sí, sí, a dejar el mundo de los mortales atrás. Y también estaba esta gente, Robert Downey Jr. estaba con Ben Stiller promocionando Tropic Thunder, o como gloriosamente se llamó en España, Una guerra muy perra. Por primera vez siento que hay una traducción al español de un título en inglés que No, me causa gracia. no, te cancelo. Hoy que tengo permiso para ser millennial, te cancelo. En el cine no se habla, pero en este podcast sí. Bienvenidos a un nuevo episodio, el tercero de este programa de Material Extra, el sitio web que reseña el detrás de cámara del cine panameño, centroamericano, latinoamericano, y con este programa mundial también. En este tercer episodio del podcast vamos a hablar de los festivales de cine en su modalidad online o en línea, pero antes quiero preguntarle a mi compañero Carlos sobre su más reciente columna de Sound Ambition, de las reseñas que nos enseñan que la música en el cine no es casualidad. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, Luis? Sí, bueno, gracias por hacer mención a la nueva columna. Es una columna que ya tengo que como 4 años, ¿no? Escribiendo en Material Extra. De manera irregular, pero sí, hace como 4 o 5 años. De, sí, 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 como el ketchup, ¿no? Que lo bueno se hace esperar. Eh, no, lo que siempre busco con estos artículos es un poco elegir escenas clave del cine que usan música preexistente, y cómo ese maridaje, pues, entre música pop y el rock y lo que ves en la escena en el cine generan como un nuevo significado. O dicho de otra manera, como cuando te escuchas una canción y piensas en una película, o incluso en los videoclips, escuchas el Thriller de Michael Jackson y piensas en los zombies y la coreografía, y cómo esa mezcla genera nuevos significados o nuevas imágenes, ¿no? Entonces, cada columna es elegir una película y una escena puntual, y entonces empezar a como que a tirar el hilito y comprobar la hipótesis de que eso no está puesto ahí porque sonaba cool, o porque fue una casualidad, o porque fue un antojo del director, sino porque hay muchos puntos en común entre el artista y lo que se quiere contar en la película. Entonces, bueno, por ejemplo, la más reciente que publicamos en Material Extra, que es de la María Antonieta de Sofía Coppola, y ahí cuento un montón de paralelismos entre la banda Bow Wow Wow, que era una banda de post-punk de finales de los 80, y la canción es un cover de I Want Candy, y bueno, cuento un poco pues cómo eligieron la canción, por qué es importante para la película, por qué es importante para el mensaje que ella quería transmitir, que es una versión humanista de María Antonieta, impopular, una película que fue abuchada en Cannes, que yo creo que no fue apreciada en su momento, que ha ganado un poquito más de respeto con el tiempo, la gente la ha sabido ver sin cabrearse tanto, y bueno, y un montón de cosas más que descubrí que son impresionantes, y que bueno, que espero que lo lean y les guste. Sí, a mí me gustó esta, primero por el título, porque Carlos decidió titularla como María Antonieta, o cómo Sofía Coppola descanceló a la reina decapitada, aprovechándote un poquito de este fenómeno tan actual que es el cancel culture o cultura de cancelación, y también cómo haces en tu investigación, consigues este paralelismo entre la María Antonieta que interpreta Kirsten Dunst en la película de Sofía Coppola y la cantante de la banda. Y mira, si empiezan a leer esta columna, les invito a que exploren las demás, particularmente, aunque me gusta mucho esta última entrega de Sound Ambition, mi favorita es la penúltima, donde hablas de Who Framed Roger Rabbit. Me parece genial porque también lograste enmarcarlo en todo este tema del el Black Lives Matter,
Entonces, nada, si les gusta el cine y si les gusta la música, yo creo que esta columna es la de ustedes. Inserten efecto de batería. Y bueno, continuando ya, dejando atrás este pequeño inciso, como les comenté al principio en la introducción del capítulo de hoy, vamos a hablar de los festivales en línea y nos preguntamos, Carlos y yo, si esta experiencia virtual es otra cosa o sigue siendo un festival cinematográfico. Y hicimos esta pregunta primero por dos noticias que leímos, nos encontramos en internet. La primera fue una que vimos en La Vanguardia de España, donde titulan El cine se desconfina, donde menciona que tres festivales muy importantes como Venecia, San Sebastián y Sitges se van a celebrar a partir del 2 de septiembre, el 18 de septiembre y el 8 de octubre respectivamente, de manera presencial, después de que muchos festivales se tuvieron que cancelar o buscar otros formatos para poder llevarse a cabo, entre ellos Cannes. Y hablando de Cannes, yo saqué la hemeroteca, que en mi caso es Pocket, una aplicación muy simpática donde puedes guardar los links de todo lo que ves en internet para leerlo posteriormente. Y recordé que tenía una entrevista que le hicieron en El País de España a Thierry Fremont, o como se pronuncia, lo siento, no sé hablar francés, que es el delegado general de Cannes. Y esta entrevista está titulada con el clickbait total de un festival online de cine no es un festival. Introduzcan aquí sonidos de ¡ah! No, y estuvimos conversándolo un poco, tratando de ver si nos poníamos un poco de acuerdo, ¿no? Porque yo creo que tiene como muchos aristas, pros y contras, y como muchos puntos a considerar, ¿no? Antes de tomar las cosas tan en blanco y en negro, sobre todo porque las cosas no se hacen online porque les da pereza hacerlo físico, sino porque hay una coyuntura puntual este año. Entonces, sí va a ser interesante que vayamos desmenuzando este tema para ver si llegamos a una conclusión. Es curioso porque no quiero hacerles un spoiler, pero cuando empezamos a hablar, Carlos y yo, preparando este capítulo y leímos el titular de la noticia, lo primero que dijimos, Carlos y yo, es que Thierry Fremont es un engreído. Pero después leyendo la entrevista, uno puede entender o empatizar con su postura, pero creo que lo que nos va a hacer cambiar la opinión, o por lo menos pasó con nosotros y creo que también va a pasar con los oyentes de este capítulo, han sido las voces que invitamos a que nos acompañen en este podcast. Son Irina Ruiz, que es la directora de un festival panameño llamado Acampadoc, especializado en cine documental. El segundo es Octavio Rodríguez, cineasta venezolano y amigo de Carlos. La tercera es Viviana Márquez, directora del Festival Venezolano Manuel Trujillo Durán, que celebró recientemente su edición número 15. Entonces, vamos a empezar el capítulo de hoy y yo quiero leerles de manera muy rápida el extracto de la entrevista que le hicieron en El País a Thierry Fremont, donde le hacen una pregunta específica que es, ¿cambiará por la pandemia la forma que teníamos de consumir cine? Y en resumen, Thierry Fremont dice, para mí las plataformas son televisión. Ya ahí hay que cancelarlo. Sí, y entonces empieza a decir, imaginemos lo contrario, un virus informático que acabara con todas las proyecciones en los ordenadores y que no se pudiera ver ni una imagen registrada fuera del cine. Y ahí asegura de que volverán y que después de que pase todo esto de la pandemia, este fenómeno, esta moda de los festivales en línea quedarán un poquito relegadas, porque él considera de que los festivales de cine y particularmente Cannes, que es como el mundial o la serie mundial de los festivales de cine, es el momento del año donde la pantalla grande es la protagonista absoluta. Inclusive en la entrevista que le hacen en El País, hacen una aclaratoria que yo creo que es muy importante hacer, que es que en Cannes no se proyectan películas que vayan directamente a una plataforma como las de Netflix. Inclusive en los últimos años ellos han tenido muchos problemas con la plataforma de streaming al no permitir que se proyecten sus películas, o si se proyectan que sea fuera de competición y que no permitan que puedan ser consideradas para los premios del festival.
lo cual Y Luis, ¿a ti no te parece como una malquería de eso, como un acto de inseguridad? Porque al final también la gracia del cine es la diversidad de voces, ¿no? Esto simplemente es una nueva forma de consumir películas y yo no sé por qué se sienten tan amenazados. sí, a mí lo que me parece es que en este capítulo tú no vas a ser el boomer va a ser Terry Fremont. Sí, me releva un rato. Siéntete aliviado por el día de hoy. O sea, ahora me puedo ofender por todo, ¿no? En este Es, capítulo. exacto, te puedo ofender por todo. Me parece que es muy, muy extremista, no tiene matices en esta idea que comparte que creo que lo puedo entender, creo que al final él es el que organiza el festival y tiene que defender los intereses de Cannes, pero por otro lado siento que no puedes detener la historia, o sea, ya, y más con este virus que ha hecho de que descubramos posibilidades del streaming y que esto hizo que muchos festivales que estaban pautados en algún momento del año pudieran seguirse realizando, tal vez no de la manera en que estábamos acostumbrados y que todos esperáramos, pero que se hicieran igual. Y nos dieron también cierto sentido de la normalidad en los momentos más oscuros y más difíciles de la pandemia y del confinamiento. Entonces yo siento que la opinión de Terry, aunque la respeto y entiendo por qué lo dice, me parece que es negacionista, como aquellos que se niegan a utilizar las mascarillas y hacen manifestaciones en España, Alemania y otras partes del mundo. Vamos a poner a Terry un rato ahí contra el paredón y darle un par más, ¿no? De argumentos en contra de lo que él dice. Porque leyendo leyendo la entrevista completa, no está dicho con mala fe y creo que es una arrogancia sin querer. Digo esto porque yo tengo la impresión de que esta gente que está metida en este mundo da esas cosas por sentado. Hace unos años cuando fui a París, estuve en el Museo Louvre, una de las cosas que más me impresionó de ese viaje fue estar dentro del museo viendo una clase de niños de escuela primaria que no tendrían más de 10 años, todos sentaditos frente a un cuadro y el profesor que les explicaba. Y yo decía, coño, nosotros aprendimos sobre esto con libros o incluso con fotocopias. Y es el mismo cuadro y es la misma historia del arte y digamos que es la misma lección. Pero no es lo mismo verlo con un océano de distancia en una mini reproducción de 5 por 6 centímetros que ver un cuadro de 2 metros, ¿no? Ahí físico y que es más tangible. Entonces hago este ejemplo porque yo creo que para él o para la gente que opine así, claro, es que él ha estado toda su vida ahí en Cannes y para él es lo más natural del mundo. Y cuando vienen estas cosas que son cambios, que es normal que genere por lo menos ese rechazo inicial. Siento que sí debería ser un poquito más astuto en el sentido de que, coño, si estás dedicado profesionalmente al cine, deberías conocer todos los cambios por los que ha ido pasando y al final entender que tu opinión retrógrada, que no deja de ser retrógrada, va a quedar un poco en ridículo, como cuando la gente se oponía a que el cine tuviese sonido, porque decían, coño, pero el cine siempre ha sido mudo, ¿cómo va a tener sonido ahora? Y claro, quedaron como unos imbéciles porque el tiempo no les dio la razón. Sí, yo creo que los cambios siempre generan fricción y el cine no está exento de estos obstáculos. Yo sigo aquí leyendo la entrevista que le hacen a Terry Fremont y él dice en alguna parte de la entrevista que llevamos 125 años de vida del cine y no creo que veamos al cine morir en las salas. Yo creo que al contrario. Otra cosa es si corre peligro. Cierto, hay un nuevo tipo de consumo cultural, sobre todo entre la juventud. La pandemia nos obliga a plantearnos preguntas importantes sobre nuestro futuro, la educación audiovisual, la protección de las salas, cómo cambiarán los medios de comunicación. Terry, lo siento, los medios de comunicación, la educación audiovisual y las salas, el consumo en salas ya cambió. Negarlo es tratar de tapar el sol con un dedo. Esta pandemia lo único que ha hecho es acelerar esos procesos, porque estas semanas, por ejemplo, se dan ciertas particularidades. Disney anunció que va a lanzar uno de sus blockbusters más esperados del año exclusivamente a través de su plataforma de streaming, que es Disney Plus o Disney Más, como dicen en Latinoamérica. Que debería llamarse Disney menos, porque no tienen casi películas y son unos estafadores. O sea, te metes queriendo ver el corto de Goofy cuando va en el coche y se convierte en un demonio al volante. No está disponible en tu región. Estrenan la nueva serie de los Muppets.
no está disponible en tu región. Que te den por culo. Pronto vamos a hacer un capítulo exclusivo de esto. Otro evento importante que sucedió durante esta pandemia, que AMC, que es la cadena de cines más importante de Estados Unidos, firmó un acuerdo con Universal, que es una de las major que quedan, que todavía no ha comprado Disney, gracias a Dios. Dale tiempo, tranquilo. Sí, tiempo al tiempo. Ellos acortaron el periodo de exclusividad que tenían para pasar las películas en salas, que antes era 3 meses, antes de que recalcaran en formato doméstico o en streaming, y ahora pasó a ser a 17 días. Es decir, que toda esta pandemia ha hecho que se crearan las condiciones para que, ha sido como un lubricante para que el cine llegue más fácil al streaming. Yo particularmente, siendo latinoamericano y muy lejos de este juego clase A que es el cine mundial y que se juega sobre todo en Europa o en Estados Unidos, defiendo mucho el streaming porque me permite acceder a películas que de alguna u otra manera nunca voy a poder ver. Yo recuerdo una experiencia que tuve justamente en el Festival Internacional de Cine de Panamá, donde dicen que uno de los dioses de la venezolanidad, Edgar Ramírez, junto con Sacha Fitness, y él comentaba algo que a mí me pareció muy curioso y que nunca se me ha quitado la idea de la cabeza, de que era mucho más fácil ver cine venezolano, panameño, chileno, argentino en París, en Madrid, en Milán o en cualquier otra capital del cine que en Caracas, en Buenos Aires, en Santiago de Chile, en Bogotá o en cualquier otra capital latinoamericana. Entonces yo siento que el streaming de alguna manera acorta las distancias y nos permite ver las películas más cerca de su fecha de estreno y de una manera mucho más accesible. Sí, y además que en la variedad está el gusto, porque por ejemplo, aquí en Madrid, Roma de Cuarón se estrenó en Netflix y en algunas salas puntuales el mismo día. Y la de Buster Scruggs de los hermanos Coen, y el irlandés de Scorsese, incluso Klaus, son pelis para mí importantes que ha producido Netflix o que ha dado la financiación para hacerlas, y salieron tanto en la plataforma como en salas comerciales, que la gente fue y compró su entrada y se sentó a verla en pantalla grande. Restriégame en la cara de que estás en una capital del cine mundial donde Netflix pone pantallas, vallas en las plazas más importantes de la ciudad, y a mí lo que me llega es una valla de cómo adquirir pirata cualquier película, porque aquí nunca he tenido esa oportunidad. Creo que lo más cerca que estuve fue de ver Roma en el Festival de Cine de Panamá, y fue fue como el acontecimiento del año y ya. No, el restregar no, porque el Festival de Cine de Panamá es muy potente y hace cosas muy interesantes, muy variadas, y cada año yo creo que un poco con más fuerza, ¿no? Pero bueno, si quieres que te restrego cosas, pues este año, por ejemplo, en febrero, pude ir a un masterclass de Peter Lord, del creador o sea, uno de los fundadores del estudio Artman de animación. Ajá. Que trabajó en películas de Wallace y Gromit y otras maravillas animadas. Y era porque esto yo creo que nos va a llevar al próximo punto, ¿no? de la conversa de hoy. Esto era una actividad de Animac, que es una muestra internacional de cine animado que se hace en Cataluña, pero que obviamente tenían una agenda tan grande de actividades que hicieron cosas puntuales en el resto de España. Entonces trajeron a Peter Lord a Madrid y fue una nota estar ahí un par de horas con él, el tipo además súper accesible y súper simpático. Todo esto es para restregártelo en la cara. Y son cosas que online se pierden. Realmente los festivales yo creo que dependen mucho cómo se viven. Si eres un profesional de la industria, o eres un periodista, eres público, son muy, muy distintos. Aunque pareciera ser una misma bestia, se vive completamente distinto, y luego vamos a dar pase a otras voces que van a contarnos eso de primera mano, ¿no? Pero sí quería rescatar, sorry, y paso, te dejo seguir para no pararme en la conversación. Hace 12 años estuvimos en San Sebastián y justo coincidió ese viaje con el Festival de Cine. Y entonces, sí es verdad que algo pasa en la ciudad que le da como una electricidad. En aquel entonces estaba obviamente la ciudad forrada entera de los pósters de las películas, y es que estaba la gente por la calle. O sea, podías ver a Malkovich o a Woody Allen o a Robert Downey Jr.
y en las plazas ponían como unas pantallas LED y proyectaban las películas que estaban en competición abiertas para que la gente las viese. Entonces sí es verdad que tú estás viviendo o turisteando en una ciudad así cuando coincide el festival y además de todas las actividades de charlas, talleres, tal que hagan, la misma ciudad coge como un feeling especial en esos días. Y claro, eso online se pierde. Ahorita que mencionas eso, me acuerdo de que hoy amanecí con unos mensajes tuyos en el WhatsApp que me mandaste una foto justamente de esta experiencia tuya en San Sebastián, y entre esas fotografías hay una proyección en una plaza o en un espacio público de una película de los Coen. Me señalas que de manera gratuita, pero también una foto que tú tomaste bastante paparazzi de Tony Stark en persona, y se le ve la papadita a Robert Downey Jr. ahí antes de subirse a su auto e irse a no sé dónde. Sí, sí, a dejar el mundo de los mortales atrás. Y también estaba esta gente, Robert Downey Jr. estaba con Ben Stiller promocionando Tropic Thunder, o como gloriosamente se llamó en España, Una guerra muy perra. Sí, dime. No, que por primera vez siento que hay una traducción al español de un título en inglés que No, me causa gracia. no, te cancelo. Hoy que tengo permiso para ser millennial, te cancelo. Va, es más, me pido el que hagamos un programa de las películas, de los títulos de las películas mal traducidos. Eso viene Eso lo tenemos que hacer. y Ujú. entonces, Y hablaremos de Una guerra muy perra. sí. Bueno, tú hablaste de San Sebastián, yo te hablo, por ejemplo, de mis experiencias en el IF, el Festival Internacional de Cine de Panamá, y algunos festivales más pequeños que se hacen aquí en Panamá de cortometrajes, como es el Jaya o el Festival de Cine Pobre Panalandia, o diferentes muestras. Pero sin duda el más interesante es el IF por una cuestión de escala también, y de invitados. Se traen usualmente lo mejor de lo mejor del cine latinoamericano. Por aquí han pasado Darín, el año pasado vino Yalitza Aparicio, que fue la protagonista de Roma, que la mencionamos antes. Recuerdo una vez que yo en una película, en una charla de Fernando Trueba, el director español, yo estaba sentado en la parte de atrás de la sala y recuerdo que alguien me pidió permiso para sentarse al lado mío. A mí, yo detesto que la gente se quiera sentar al lado mío de la sala, y cuando pongo mi peor careta para ver a esta persona y expresarle con mi mirada que no me simpatizaba que se quisiera sentar ahí, veo a la izquierda y era Alex de la Iglesia, que quería ver la charla de Fernando Trueba en el IF aquí en Panamá. También Edgar Ramírez, que lo mencioné, pero sobre todo yo que he hecho la cobertura del IF, los festivales se prestan para ciertas relaciones o ciertas conexiones con personas de otras partes del mundo que no conoces y que de ninguna otra manera podrías hacerlo, para fiestas épicas que comentas durante todo el año, porque son sin duda las mejores, porque yo tengo la certeza de que no hay nadie que rumbee mejor que un cineasta. Podrán haber otros que bailen mejor, que se vean mejor, pero nadie roquea más en una discoteca que un cineasta cuando decide irse de fiesta. Pero sobre todo, que creo que es lo más importante y lo que nos convoca, que es la cuestión de las películas, ¿no? O sea, a mí me encanta estar haciendo la fila para ver una película, y de repente te encuentras con alguien que no tenías programado encontrarte y te sientas juntos y empiezan a comentar la película, y después te vas corriendo a la siguiente película y ahí te encuentras con otra persona y tienes 5 o 10 minutos donde comentas las impresiones finales y corres a otra película, y al final ya son las 10, 11 de la noche y te vas corriendo porque ya empezó la fiesta de esa noche del festival, y terminas a las 3, 4 de la mañana, duermes 2 o 3 horas y te tienes que parar porque tienes que escribir la reseña en el blog, porque después de a las 9, 10 de la mañana empieza una charla y después empieza otra vez el ciclo de películas y fiestas. Entonces, en ese sentido yo creo que puedo simpatizar, aunque originalmente no lo hice, con lo que dice Terry Fremont. O sea, los festivales te permiten unas experiencias presenciales
Lo que pasa es que aquí hay que ponerle como una banderita para retomarla un poco más adelante, y entonces es hacer un examen de conciencia y realmente ser sincero si te gustan más los festivales por esa muestra curada de películas que no tienes acceso el resto del año, y que digamos que de alguna manera hay un criterio y una garantía de calidad, o por lo menos de originalidad, o toda la jodedera alrededor, ¿sabes? Yo siento que es la experiencia en general, porque un festival de alguna manera es una gran fiesta donde la persona, lo que te convoca es el cine. Y eso implica lo que tú mencionas, que es la curaduría de películas, pero también esa excusa para juntarte con personas que tal vez no te encuentras en ningún otro momento del año, y hablar de cine y después eso, ir a disfrutar la camaradería de una fiesta o de una conversación particular. Yo siento que es una experiencia general, y obviamente tú puedes ser más conservador o más tranquilito y solo ver a las películas, e igualmente es disfrutable, pero yo particularmente, que todavía estoy joven y puedo permitirme estos trotes, disfruto la experiencia al máximo. ¿Te parece si ponemos ahorita el cuento de Octavio y cómo vivió él el Festival de Cannes en primera persona? Sí, el cuento de Octavio supera por mucho cualquier anécdota que yo tenga aquí en el Festival de Panamá. Bueno, Octavio Rodríguez es cineasta. Estuvo en Francia unos años preparando su primer cortometraje, Historia de un tango, y ahora está en Colombia preparando lo que va a ser su ópera prima, El Cantar de los Andes, que es basado en leyendas prohibidas de los Andes. Entonces Octavio estuvo hace unos años en Toulouse y fue invitado a Cannes con su cortometraje, y ahora voy a dejarlo a él a que cuente cómo fue esa experiencia en primera persona. Y bueno, no sé, bro, para el Festival de Cannes 2013, weón, para mí fue como un accidente maravilloso. La Universidad de Toulouse, que se llama ENSAV, tenía varios meses invitándome, weón, diciéndome como que, hey, mira, tu corto es una cosa burda de rara y nosotros queremos enviar ese corto para que represente a la universidad en una vaina que se llama Short Film Corner, que finalmente se reduce bueno, marico, el que tenga me parece que en ese momento eran como 50 euros. El que tenga los 50 o 80 euros paga esa mierda y tú puedes decir que tu corto está en Cannes y vaina. Y sí, en efecto, pues yo no tuve que pagar porque la universidad fue la que me pagó eso y puso mi corto como representación de las cosas raras que se habían hecho ese año en la universidad. Y entre una cosa y otra, la universidad me siguió insistiendo como, dude, si vas a pasar un par de meses aquí en Francia, tienes que venir al Festival de Cannes, porque nosotros ya te inscribimos. Y si tú no vienes a esta mierda a mostrar tu cara, pues la universidad va a quedar como mal. Y bueno, en ese momento yo tenía un gran amigo que es un ser iluminado y borderline, y ese loco había logrado alquilar un apartamento fantástico entre varias personas de la universidad, y ese apartamento quedaba como a pocas cuadras del sitio donde se desarrollaba el Festival de Cannes. Y entonces era como, marico, si pones que 30 euros, te puedes quedar aquí, tienes un sofá, huevón, y ya, huevón, compras un smoking de segunda mano, porque para poder participar en las actividades de Cannes tienes que tener, a juro, un maldito smoking y un moño y unos zapatitos bien. Y si no tienes esas vainas, no te dejan entrar a tus propias proyecciones o no puedes participar en el festival, y todo es una comedera de mierda que se reduce a una vaina de etiqueta, ¿no? Y bueno, yo logré comprar un smoking de segunda mano en una tienda de ropa usada en Toulouse, donde la nota era muy chévere porque las chicas que te ayudaban a elegir el traje pues andaban como muy en serio en el tema de, pero ¿qué tipo de imagen es la que tú quieres proyectar, Iván? Entonces yo les conté que yo quería proyectar como una especie de imagen de que yo quería ser un rebelde del cine y un activista, Iván. Yo quería ser un activista del cine independiente. Entonces ellos me consiguieron un smoking y en uno de mis hombros tenía un parche maravilloso tejido, que era un parche que parecía algo
militar, pero en realidad era la bandera de Venezuela. Y bueno, yo me fui con ese uniforme para allá, a ese festival, luego a vivir unos cuantos días increíbles de glamour y de, con lo que es el Festival de Cannes, weón, que es como, fue una experiencia maravillosa que me enseñó sobre todo en cuál era mi verdadero lugar en el cine. Y entre otras cosas, weón, no sé, me acuerdo hablar estuve en una fiesta de esas, pues que todas esas fiestas son como muy exclusivas, en unos sitios de lujo, weón, que no te puedes imaginar, sabes, como que mirar por el rabillo del ojo era ver a Vincent, no me acuerdo ni cómo coño se llama ese tipo, el carajo que hace Fast and Furious, el calvito papiado y vaina. Bueno, me digo, yo volteaba así a ver quién coño estaba transitando por las calles de Cannes y estaba pasando ese tipo, weón, en un maldito Ferrari y él estaba promocionando su vaina, pues su película en ese momento. Pero ese es el tipo de encuentros que uno tiene en ese lugar. Una vaina increíble. Luego lo otro, pues nada, como yo estaba compartiendo ese festival gracias a este pana que te digo que era un carajo muy iluminado, muy loco, pues con ese brother nosotros nos propusimos a que, bueno, quedaban 5 días de festival y que nosotros no íbamos a dormir. Simplemente íbamos a sacar lo máximo que pudiéramos de esa experiencia, de ese festival. Entonces, bueno, como estábamos a 2 cuadras de la alfombra roja, pues lo que hacíamos era eso, bueno, estábamos todo el día participando en cualquier actividad que pudiéramos colarnos. Habían actividades como muy importantes donde uno aprendía lo que es el tema del lobby y lo que es el tema del networking y lo que es el tema de, bueno, marico, ponerse sus pelucas y estar ahí promocionando tu propio proyecto dentro de un mercado que era infinitamente grande. Entre otras cosas, me acuerdo claramente ver un sitio maravilloso que se llamaba la Sala Luis Buñuel, donde hacían proyecciones de películas que a nosotros nos gustaban mucho. Y bueno, estábamos como 4 días sin dormir, entonces lo que hacíamos era pues participar en todas las actividades, en todas las actividades que podíamos, y el sitio para dormir al final era pues dentro de las salas de cine, ¿verdad? Entonces, bueno, fue una experiencia bien bizarra, pero bien maravillosa, donde uno finalmente terminaba durmiendo dentro de la sala de cine mientras presenciaba la proyección de una película súper rarísima que, bueno, que la estaba partiendo y la estaban proyectando ahí, y uno, pues, gracias a Dios tenía la oportunidad de estar ahí sentadito con su smoking, y lo que hacíamos era dormir dentro de las salas de cine y luego seguíamos durmiendo mientras hacíamos fila para poder entrar a la siguiente proyección. Te digo así, o sea, si pude entrar más o menos entre 5 a 7 proyecciones, a ver, entre 5 y 7 películas, siempre estuve haciendo la misma fila ahí en la sala Luis Buñuel por un tema de sentimentalismo y porque proyectaban películas bien interesantes en esa sala, solo porque se llama la sala Luis Buñuel y allí es donde pasan las vainas raritas. Entonces, bueno, esa creo que fue a grosso modo mi experiencia en Cannes. Todo el día despierto, participando en actividades y viendo películas y durmiendo dentro de las salas de cine. Dentro de todo pensando, weón, que yo estaba en la tapa del frasco, que mi corto estaba como en esa sección que en realidad es realmente insignificante, pero en este mundo de pelucas y de logos y de mamagüeveteos, pues eso es como súper importante, weón, que tú puedas mostrar tu película allí en ese evento que es el Festival de Cannes, que es una cosa increíble, weón. Y eso, si tú eres estudiante en Francia, verga, puedes vivir ese festival con todos los lujos del mundo y es muy raro, pero muy, muy chévere, es una gran experiencia de vida. Bueno, estamos de regreso y Carlos, yo no quiero dejar de pasar esta frase épica que nos legó Octavio al describir a Cannes como un mundo de pelucas, logos y mamahueveteo, que no sé si puedo decir esta palabra en este podcast, pero me pareció una descripción genial de lo que es Cannes. Sí, bueno, yo creo que a Terry no le gustaría que lo dijese, pero después de todo lo que hemos escuchado, creo que no podría estar mejor descrito.
por lo que cuenta Octavio, hay como un poco de todo, ¿no? Hay una parte como muy frívola, muy superficial, y luego hay una parte que es innegable, que es realmente la plataforma o lo que eso representa, ¿no? Para talentos emergentes, el hecho no solo de codearse y vivir por un lado ese cuento de hadas, sino lo que de verdad ya después pasado la pea, lo que les queda, ¿no? Que es, bueno, un elemento en el currículum que les ayuda a abrir las puertas y bueno, la anécdota, o sea, al final eres cineasta, eres contador de historias y yo creo que es que esto ni el mejor guionista se lo podría imaginar. Yo creo que lo que nos contó Octavio es mejor que la escena inicial de La Grande Belleza de Pablo Sorrentino, que es una de mis pelis favoritas, o cualquier juerga que se mete en el trío de ¿Qué pasó ayer? 1, 2 y 3. Y yo creo que eso Octavio, de alguna manera, aunque él es mucho más rock and roll en su manera de celebrar los festivales, demuestra un poquito el punto que te había comentado antes de que al final nosotros los seres humanos somos anécdotas y un festival es un espacio, un festival presencial, es un espacio ideal para generar anécdotas que nos van a acompañar, cuidados y toda nuestra vida. O sea, no puedo pasar en alto el entusiasmo, la emoción con la que Octavio recordaba esas historias y el entusiasmo y la emoción y el cague de risa que me generó a mí escuchar esos cuentos que nos compartió. Claro, ahora con la pandemia es cierto que todo eso queda en pausa, ¿no? Y celebrar un festival online se pierde eso, pero yo creo que es importante que demos ahora espacio a otras voces que van a contar otro punto de vista del lado de organizadores, porque no todo es un cague de risa, coño, hay una parte muy seria y hay una parte muy fructífera de ofrecer cine y otras cosas alrededor del cine, como pueden ser charlas, como pueden ser sesiones de Q&A o clases maestras, un montón de cosas más que se pueden hacer online y que, coño, no sabemos cuánto durará esta pandemia, no nos podemos decir quedar de brazos cruzados y que, bueno, hasta que no pueda la gente volver a las salas de cine con normalidad, no vamos a hacer más festivales, porque no sabemos cómo va a ser el futuro. Entonces, yo no puedo estar más de acuerdo y agradecido con quienes siguen apostando por la continuación de estos festivales en un formato online. ¿Te parece si escuchamos a Irina Ruiz de Panamá? Venga, vamos a por ello. Mi nombre es Irina Ruiz. Desde 2012 dirijo Acampadoc, primer festival en Centroamérica y el Caribe que vincula formación, realización y fomento del género documental al rescate de los patrimonios. Acabamos de terminar nuestra 9ª edición desde aquí, desde la Villa de los Santos. Yo puedo comentar que para nosotros fue un gran reto. Antes que cancelar el evento este año decidimos apostar por un modelo virtual gratuito que obviamente tuviera una restricción de territorios para las películas en selección oficial y un ventaneo, ¿verdad?, de 24 horas. Es decir, que la programación se estaba renovando en el sitio web y las personas cada noche, igual como que estuvieran aquí presencial, iban a ver una película diferente de acuerdo al programa. Sin lugar a dudas, pues la tecnología ha facilitado, ¿no?, flexibilizar este modelo presencial para los encuentros. Sí, bien es cierto que desde que inicia la pandemia yo leí muchos artículos sobre la experiencia en festivales europeos, del caso de Cannes, de todos este tipos de también festivales grandes, clase A. Se estaba paralizando la industria, se hablaba de que, bueno, de que ya no íbamos a tener lo mismo que antes, el mismo movimiento como festivales. Obviamente, al ya no ser presenciales, pues teníamos que poner muchas cosas en la balanza y nosotros pues decidimos, ¿no?, aceptar el reto en esta nueva forma de comunicar con las audiencias, puesto que debíamos ganar adeptos en muy, muy corto tiempo. La pandemia inicia en marzo y nosotros, el festival siempre se ha hecho en agosto, entonces era algo inamovible, puesto que una pata muy importante de Acampadoc es el espacio formativo. Bueno, que son muchos espacios y que diversos también involucran a personal, equipo técnico aquí en Panamá, asimismo como también profesionales y docentes de distintos puntos en Latinoamérica que nos acompañan como parte de la
de la grilla, ¿verdad? Docente. Entonces, sí, es un trabajo arduo. Yo pudiera percibir que muchas personas piensan que es algo invisible trabajar un festival online. Se piensa también que es algo como un broadcasting, como si fuera pues lanzamiento de programas en vivo para televisión. Y ciertamente sí. Ya no estás compartiendo presencialmente con los organizadores o con los alumnos, así que te toca compartir a través de estas plataformas. El mercado cambió irremediablemente, entonces, como mencioné antes, pues no quisimos cancelar y trabajamos, ¿no? En cuáles eran quizás las ventajas que podíamos obtener, ¿no? Consolidar a esta red de nuevos alumnos para que quisieran volver cuando se abran las restricciones. Por ejemplo, eso fue lo primero que deseamos, ¿no? Como ponernos como un objetivo, buscar esta manera de hacer un proyecto bastante visual, amigable turísticamente, para atraer, ¿verdad?, visitantes del extranjero, puesto que nosotros trabajamos el tema de patrimonio vivo, patrimonio cultural aquí en la Villa de los Santos y en la región, y por supuesto estar online nos trae una ventaja increíble, que es la posibilidad de llegar a diversos rincones de Panamá. Contar con invitados internacionales cada noche también es una de las ventajas, porque por ejemplo nosotros realizamos 20 sesiones en vivo de la conversa, y desde estos en vivos que hicimos, pues no tendríamos obviamente que incurrir en gastos de traslado, alojamiento, hospedaje. En fin, creo que esas son algunas de las ventajas que puedo yo enumerar. Bueno, acabamos de escuchar a Irina Ruiz de Acampador. Después del colorismo de Octavio viene la cuestión, como tú habías adelantado, más seria detrás de un festival en cine, y en el caso de Acampador era una cuestión de mantener sus compromisos que tienen no solo con sus colaboradores, pero también con su compromiso con el cine, ¿no? Por lo menos aquí en Latinoamérica, un festival, levantar un festival es cosa seria, es una cuestión de que se trabaja por años, siempre tienes que estar luchando por conseguir los fondos, ya sean con las instituciones del Estado o con patrocinadores privados, y no te puedes permitir el lujo de descontinuar un proceso porque no sabes si el año que viene puedas levantarlo, haya pandemia o no. Entonces, me pareció muy interesante lo que comentó Irina, y me retrotrajo a mi experiencia reciente también en el Banaba Fest, Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos. Yo estuve colaborando con este evento hasta mediados del año, y me encargué también de levantar lo que fue su retrospectiva en línea. Yo no sé si te conté, Carlos, el festival se iba a celebrar en junio, del 1 al 6 de junio, de manera presencial, y el Banaba Fest tiene la particularidad de que rompió el esquema tradicional de los festivales, y en vez de tener una sola sede fija, descentralizó su actividad cinematográfica, y desde entonces ha buscado abarcar todo el país, yendo a comunidades y al interior del país que por razones obvias no tienen el contacto tan fácil a lo que es el cine. Entonces, cuando empezó todo esto, lo que se planteó fue correr el festival, que este año celebra su 4ª edición, y para no perder la fecha original, se organizó una retrospectiva en línea de los films ganadores de las 3 ediciones anteriores del certamen. Se hizo a través del sitio web del festival y a través de YouTube, y fue una experiencia igual de valiosa, pero no creo que fijó en mí tantos recuerdos como un festival presencial. Y al final creo que le voy a tener que dar la razón a Terry, y te explico por qué. Y es que el visionado lo hice en el televisor de mi casa junto con mi novia, y aunque disfrutamos la película y eso nos llevó a debatir mucho sobre derechos humanos y sobre ciertas escenas que vimos, se quedó ahí. O sea, ya la cuestión era apagar el tele e ir a dormirnos, ¿sabes? Entonces siento que yo no llego al extremo de Terry de decir de que un festival en línea no es un festival, pero sin duda es una experiencia diferente
y limitada. Nos queda un poco como lo que han hecho los músicos de hacer conciertos desde live, ¿no? Instagram o Facebook. Y es especial, tal vez porque es como algo, por lo menos este año, original y anecdótico, pero obviamente no le llega ni a los talones de lo que es una experiencia de un concierto en vivo, ¿no? Creo que el ejemplo pasa igual con el cine. Pero hay otra cosa, porque es que hemos estado un poco como que viendo la parte, digamos que, del festival, lo que son las películas en su sentido más formal de proyección y de agenda de contenidos, y luego todas las actividades alrededor de. Pero también creo que hay una gran ventaja que al hacerlo online, tú puedes ir al festival sin tener que estar en ese país. Uh-huh. Entonces, coño, el decir, bueno, este año puedo ir a Cannes, lo dices un poco entre comillas, porque obviamente no vas a estar en primera persona ni vivir lo que puede ser el codeo allí con los famosos y la experiencia de la premiación y todo lo que dé, pero, coño, vuelvo un poco a qué es lo más importante realmente. O sea, ¿Cannes ha sido el postureo y Tilda Swinton en la alfombra roja, o realmente es esa plataforma para premiar películas y decir, humanos del mundo, vean esta mierda que es lo mejor que se ha hecho este año? Entonces, yo me quedo más con esa otra parte. O sea, yo quiero que tú me presentes una selección de lo que para ti es lo mejor que se ha hecho en el año y me ahorres el tiempo de ver muchas otras películas que, bueno, igual soy un poco prejuicioso y igual podría ver muchas joyas que no llevan todos los aplausos o el espaldarazo que le da Cannes, pero lo cierto es que Cannes siempre muestra cosas que no te dejan indiferente. Y mira que tú sabes, de los puntos en los que tú y yo no estamos no nos podemos poner de acuerdo nunca, que es con Michael Haneke, que es que le chupan las medias al punto que a mí me da náuseas en Cannes, que parece que todo lo que el tío hace es la segunda llegada de Jesucristo, y a mí me parece una soberana mierda, pero no me deja indistinto, entonces no siento que perdí mi tiempo, siento que me enfadé mucho viendo la película y que la odié, pero bueno, no perdí mi tiempo, ¿sabes? Entonces, para cerrar todo este super paréntesis, hay algo muy bonito de hacer los festivales online, es que te da acceso a participar y a ver las películas sin tener que estar geográficamente cerca. Sin duda. Yo siento que ese al final es el gran beneficio de los festivales en línea, que es descentralizar tu actividad y llegar a otras personas que tal vez en condiciones normales no lo puedes hacer. Cada vez es más difícil movilizarte en tu ciudad, ya sea por el tráfico, ya sea por la cuestión económica, ya sea por nuestros compromisos personales y laborales, y tener la ventaja de hacer un festival en línea, y más en el contexto de una pandemia y del confinamiento en el que estábamos, eliminaba mucho esas barreras. Yo sí tengo un comentario particular de que muchos festivales, y sé que esto no es culpa de ellos, limitaban la proyección de sus películas por geolocalización a solo el país de origen del festival, lo cual me pareció una oportunidad perdida para expandir la marca de tu festival. Como decía Irina, Acampador en su versión virtual fue la excusa perfecta para traer invitados internacionales que de alguna manera no hubieran sido posibles, y que la gente estuviera más conectada. Entonces yo creo que eso es como una tarea pendiente todavía de los festivales en línea, que yo estoy seguro que van a continuar inclusive cuando superemos el coronavirus, es ver cómo hacer realmente accesible el festival y su programación, no solo a tu público local, sino realmente de manera mundial, porque es que cuando hablamos de Internet, hablamos, como dicen sus siglas, del World Wide Web. Uh-huh. Sí, no, y que obviamente ya todos estamos como muy receptivos, ¿no? A estas plataformas de streaming que son tan cómodas que tú puedes ver cualquier cosa en cualquier momento sin tener que estar atado a la programación de un canal tradicional de televisión. No se nos van a quitar las ganas de seguir consumiendo así, ¿sabes lo que te digo? O sea, cuando se pueda ir al cine con normalidad, iremos con mucha ilusión al cine con normalidad, pero simplemente se abrió una puerta y es ahora. Ha pasado siempre, o sea, llegó la televisión y la gente, oh, qué horror, se va a acabar el cine. No, hubo televisión y cine.
La radio se sintió amenazada también y al final hay público para todos, somos muchos en este planeta y hay suficiente para todos. Vale, ¿te parece si escuchamos el mensaje de voz de Viviana Márquez, directora del Festival Manuel Trujillo Durán? Vamos a por ello. Decir de manera tajante que un festival en línea de cine no es un festival es como primero afirmo para luego negar. Un poco temerario, pero si me lo hubiese preguntado hace un año, esa hubiese sido mi respuesta. Pero qué bueno que la verdad nunca es absoluta y que la realidad es cambiante y que como seres humanos podemos hoy creer en algo y mañana no. Un festival y de cine es fundamentalmente un espacio para el encuentro, para vernos y ver a los otros desde la óptica audiovisual de sus realizadores. Allí vemos temas cotidianos y complejos, pero que nos retratan como sociedad. También es un espacio para dialogar y reflexionar sobre nuestras realidades cinematográficas actuales. Ahora bien, si no nos podemos encontrar ni generar interacción social, ¿cómo queda la figura de festival en estos tiempos de virtualidad? Aquí el papel que han jugado las nuevas tecnologías de información y con ellas las plataformas digitales, que indudablemente han transformado las maneras convencionales de relacionarnos. La aparente cercanía del receptor con el producto visibiliza el tráfico descomunal a través de diversas redes que se unen, a veces se mezclan, otras se fragmentan y se vuelven híbridos. Todo este entramado nos permite captar, bien podemos llamarlo, público, consumidores, espectadores, que andan en busca de ofertas culturales a su medida. Por supuesto, la presencialidad es mi zona de confort, mientras que la virtualidad es el caos, la incerteza. Pero en ese caos, en esa incerteza, hay acceso a un público diverso, heterogéneo, que está a la espera de bienes y servicios culturales para ser consumidos. Eso sí, es necesario definir estrategias dentro de la virtualidad. Saber que en lo diverso nos vamos a encontrar con lo que nos interesa y con lo que no. Allí depende de nosotros llegarle a nuestro público que sea de interés. Con toda responsabilidad te digo que un festival en línea de cine sí es un festival. Solo le falta el contacto físico, la piel presente, pero sin duda no podemos encontrar. Mirarnos a los ojos a través en ese caso, de esa pantallita dividida. Como socióloga puedo decirte que los patrones de la interacción social están allí plasmados. Por supuesto, con otros matices. Esos otros matices que nos invitan a desaprender para aprender nuevos códigos de comunicación. Esto que nos conllevó pues un poco a promocionar el arte cinematográfica desde la casa. Y esto nos permitió además un centenar de proyectos audiovisuales de todo el mundo, reflejando así un mosaico diverso de países participantes. Y también la presencia masiva de personas de otras latitudes en las actividades organizadas. Yo creo que hoy la virtualidad es una herramienta que debe ser usada de manera responsable por seres humanos y que permite, por supuesto, llegar a varios públicos masivos que bien combinados con lo presencial mejoraría la calidad de los eventos bajo esa dualidad y por ende aumentaría la cantidad de consumidores de nuestros productos culturales. Aquí el meollo es poder presentar una oferta atractiva y consona que permita proveer las necesidades culturales de un público que está a la espera de ser atendido. Carlos, ahorita escuchando ya la experiencia de Octavio, la experiencia de Irina y la experiencia de Viviana, sí me queda una certeza, que es la siguiente. Yo siento que los festivales en línea no van a morir, más bien van a formar ya parte del repertorio regular de todos los festivales de cine. Tampoco siento que los festivales presenciales vayan a morir, como otras personas opuestas a la opinión de Terry Freeman pueden llegar a pensar. Más bien siento de que vamos a ver más adelante, cuando se ordenen todas las fichas y este nuevo ecosistema digital y de streaming, experiencias mixtas. Es decir, el festival presencial se va a continuar haciendo, pasando sus estrenos, con sus alfombras rojas, con sus charlas en vivo, y más adelante, seguramente en unos meses, pues vas a ver retrospectivas de esas ediciones de manera virtual, tratando de jalar al público de otros países que por X o Y no puedan asistir a tu evento presencial. Yo creo que después de todo esto, esa va a ser la fórmula que se va a implementar en muchos festivales del mundo. No sé qué opinas tú. Ahora lo están haciendo por necesidad porque no tienen otra opción.
Al final todo esto se va a resolver por lo que sea más rentable. Así que yo creo que será un poco también lo que pida el público, pero retomo lo que dije hace un rato, ya los gustos están allí, ya el agradecimiento de que tengamos que estar en cuarentena, pero tener todas estas opciones, lo que nos hace es sentirnos más apego hacia estas marcas y estas plataformas que nos están dando tanta distracción y tantas opciones para pasar el tiempo. Entonces, yo creo que nosotros como sociedad lo vamos a pedir de, oye, yo quiero una parte de Cannes digital porque yo no tengo dinero para ir a Francia todos los años y quiero ver algunas películas que van a proyectar en el festival, también quisiera verlas, las cobren, no las cobren, pero tener ese acceso, porque si Cannes no lo hace, lo va a hacer otro festival, lo va a hacer Venecia, lo va a hacer otro lado, escríbelo, va a suceder. Sí, y bueno, curioso, empezamos dudando y cuestionando. No, lo pusimos morado al huevón ese, o sea, sí, lo destruimos, estamos completamente en contra de él. Lo cancelamos, pero al final creo que en muchas partes de esta conversación que tuvimos en el capítulo de hoy pudimos empatizar con ciertas cosas que dijo. Siento de que Terry abusa de ser muy dogmático, aprecio esa mirada purista que tiene todavía de los festivales de cine, pero sin duda es la visión de la vieja escuela, de la cual tú estás muy familiarizado, pero siento de que, como te comenté en algún momento, la historia no se puede detener, ya esta pandemia aceleró muchos procesos y ahora simplemente hay que ver cómo se colocan las fichas en este nuevo tablero del cine mundial y se termina de ordenar este nuevo ecosistema del cine tradicional con el streaming. Lo que yo sí siento es que al final los grandes beneficiados vamos a ser nosotros, que vamos a tener acceso a películas cuando antes era muy difícil. Sí, ¿no? Y poder volver a las salas de cine, que sí, o sea, yo creo que nunca nadie ha discutido que ver una película en una sala de cine sea la mejor opción de todas, pero es una opción, no es la única. Así que ya sabes, la próxima vez que vayas al Festival de Cine de Panamá, no le hagas asco a la persona que se te va a sentar al lado, no le vayas a hacer feo a Alex de la Iglesia otra vez. Sí, ese fue el día de la bestia, ¿viste? Y bueno, a Carlos y a mí nos interesa saber su opinión, así que déjenos en la caja de comentarios o en las redes sociales de Material Extra su opinión. ¿Ustedes consideran que los festivales en línea son festivales de cine o son una plataforma, como dijo Terry? Dejamos a Terry a un lado y entonces vuelvo a asumir yo el rol de generación X boomer, ¿no? Sí, este capítulo se va a pasar a la historia como el capítulo en el que Carlos no fue el boomer del podcast. Eso, entonces bueno, en nombre de todos los boomers les pedimos que nos den en los comentarios, por favor, ya que Luis creo que no conoce esa palabra, esa expresión, así que gracias por cualquier comentario, crítica, sugerencia que nos hagan y por escucharnos hasta aquí. Ya saben, en el cine no se habla, pero en este podcast sí, nos escuchamos dentro de poco. Juillet 2014. 20 juillet 2014. J'ai mal au genou droit. Je marche et je comprends. Le calme a pris. ¿Ustedes pensaban de que este capítulo no iba a tener notas desde la postproducción? Pues se equivocaban. Solo que esta vez no va a ser una tiradera de pullas entre Carlos y yo por ser boomer y millennial respectivamente. Esta vez vamos a dejar en evidencia a Octavio, quien dijo que iba a negar todo lo que dijo en el capítulo. Y bueno, loco, aquí ya para cerrar, gracias por la invitación. Espero que todos los podcast oyentes se tripeen estas anécdotas. Negaré todo lo que estoy diciendo si me llegan a preguntar de una forma personal, pero todo lo que te estoy diciendo me pasó así como te lo estoy contando. Y nada, pues al final me acuerdo que esta euforia de no dormir con este pana fue tan grande que este loco tenía como una guitarra eléctrica y un amplificador, y entonces nosotros realmente amanecimos varias veces, weón, tocando guitarra y cantando
en la playa justo enfrente de donde queda la alfombra roja más importante de Cannes. Y mientras nosotros amanecíamos ahí cantando y tocando la guitarra, llegaba gente, no sé, bueno, venían como unas personas muy emperchadas, como muy elegantes, alzando mujeres espectaculares en minifalda, todo el mundo muerto de risa, y era como que a ese lugar es que ellos iban a acabar los trapos, weón. Y bueno, acabar los trapos en Cannes era como terminar en la playa, bañándose ahí, chapoteando con las nenas, y mientras nosotros tocábamos guitarra. ¿Y para qué? O sea, también tengo que reconocer, eso me ha ayudado mucho en mi hoja de vida. O sea, son parte de los logros que uno ha podido hacer. Bueno, fui para Cannes en tal año. No les cuento que fui a tocar guitarra y a dormir dentro de las salas de cine, pero sí fui a proyectar un corto muy chévere que se llama Histoire de un tango, porque el título es en francés. Y bueno, pude proyectar ese corto en un sitio tan jodidamente brutal como Cannes. Y ya, esa es mi experiencia, hermanito.